aquí al portamaterials, el Yo de pequeño tenía esta imagen idolatrada de los bomberos y un incendio forestal que hubo en mi pueblo cuando era chico hizo que me saliera ese deseo tan grande de ser bombero. Soy bombero las 24 horas del día, pero yo internamente mi alma es de artista y de creador. Marc Sallarès es cabo de bomberos de Barcelona y artista visual. Dos facetas que, aunque parezcan opuestas, en el caso de Marc, no podrían existir la una sin la otra. Sergi, fes pujar una mica el tracte a l'amunt. I les comunicacions que hagis de fer, amb mi o que sigui, m'ho has de dir per walkie. Como artista, lo que expresas creativamente va acorde en lo que has vivido. Los diferentes episodios de mi vida pues, se ven reflejados en mis trabajos. Vivir experiencias duras pues, creo que enriquece mi trabajo creativo después. La adrenalina también que generan los servicios te ayuda a poder explicar lo que has visto en palabras o en dibujos y ves las cosas con una nitidez que no puedes ver cuando estás relajado o de otra manera. Y luego intento en mis trabajos plasmar un poco esas ganas de vivir y de luchar un poco contra la muerte. El 26 de julio de 2015, 1.293 hectáreas se quemaron en el incendio de Òdena. Marc, vecino de la zona, participó en la extinción del incendio de manera voluntaria. Estos bosques yo he transitado mucho por ellos. De hecho, las primeras esculturas que realicé cuando tenía 9 y 10 años eran sacadas de este bosque. Yo iba con mi padre a cortar leña, a recoger setas. Es un entorno que yo he transitado mucho y lo siento como parte de mi casa. Es una intervención artística que pretende ser un ritual de luto. Sacar mis emociones o curar un poco el dolor que yo sentí cuando se quemó este bosque. 1.293 cruces, tantas como hectáreas, se quemaron en este incendio. En nuestra cultura, los lutos históricamente duraban un año. Y lo que hice es realizar esta intervención casi todos los días del año, en condiciones climáticas adversas, con temperaturas bajo cero, con viento, con lluvia, todo un año, hasta cerrar el luto y hacer la última cruz el último día, que era el aniversario del incendio. La gente, cuando lo ha visto en fotografía o ha transitado por dentro del bosque, le han generado unas emociones muy fuertes y que al venirte a expresar ha sido muy reconfortante. Es una intervención efímera y la intervención terminará en el momento que la vegetación absorba esa materia orgánica y vuelvan a salir nuevos árboles. La intervención del Bosque de las Cruces ha dado la vuelta al mundo, pero Marc ya está pensando en otros proyectos. Cuando no está en el cuerpo de bomberos, pasa las horas creando, siempre bajo una misma filosofía. El arte es para todos. He escrito, he dibujado, pero lo que más bien se me ha dado y donde me he sentido más cómodo es trabajando las 3 dimensiones. Y la escultura es lo que me ha dado más movilidad, más posibilidades de experimentar. Y transportado casi siempre la escultura al espacio público, que es donde creo que debe estar y no encerrada en alguna caja, museo. Para Marc, el arte es reivindicación, historia y vivencias personales. Ha tratado temas como la discriminación de género, la muerte o el genocidio armenio. Su última obra es una intervención gigante en la ladera de una montaña que denuncia la situación de los refugiados. Otra obra efímera que, antes que desaparezca, quiere registrar y mostrar a su familia. El primer momento de ver la obra es un sentimiento de satisfacción por haber realizado un proyecto muy grande, muy complejo y que el resultado fuera el que yo tenía en la cabeza.
Para esta obra, Marc utilizó a sus hijos de modelo para transmitir la idea que todos podemos ser refugiados. Dos siluetas de 400 metros se alzan sobre el camino de los derechos humanos, una ruta que históricamente ha sido transitada por miles de refugiados. Como artista, mi objetivo ya lo he cumplido. Poder realizar arte libremente, sin tener que dar explicaciones a nadie y sin tener que vivir de él. La libertad que tengo para crear es ilimitada. Poder hacer lo que quieras con tus ideas y con tus ganas de crear, esto no tiene precio y creo que ya he conseguido lo que quería.